invitación. Agradecemos como siempre la presencia de los invitados, de los asistentes, porque destinarle tiempo a estas actividades en sábado al mediodía en la Ciudad de México siempre es casi algo estoico. Entonces les agradecemos mucho. El tema que vamos a estar debatiendo el día de hoy con sus aristas es el impuesto sobre las herencias, para lo cual pues, agradecemos mucho la presencia de dos amigos de casa, de dos Jorges, Jorge Álvarez Maínez y Jorge Triana Atena, quien ya nos ha acompañado en algunos otros eventos aquí en casa. Sin embargo, destaco la presencia de Jorge Álvarez Maínez porque él presentó la iniciativa para grabar las herencias el 8 de agosto pasado, y es lo que le da carne, le da sustento a este debate nacional y que en los gremios de profesionistas, tanto en los institutos de contadores públicos de México como las barras mexicanas de abogados, es un tema que se ha venido discutiendo y va más allá de lo académico. ¿Por qué? Porque tiene una consecución final en el bolsillo de cada una de las personas y tiene un impacto, según la OCDE, puede llegar a tener un impacto incluso en el casi 8%, en el 0.8% del Producto Interno Bruto. Quiero presentar a, no sé si les parece acá bien, que Jorge tome la palabra para que, entre otras cosas, desarrolle lo que fue la presentación de su iniciativa y que le da motivo a este debate. ¿Te parece bien, Jorge? Jorge Álvarez Maínez es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESO, es maestro en Administración Pública y de Estudios Internacionales y otra maestría de Estudios Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Ha sido diputado local y federal en algunas ocasiones por el partido Movimiento Ciudadano. Fue quien presentó la iniciativa para grabar las herencias, como lo mencioné, el 8 de agosto. Y bueno, pues le damos la bienvenida, le damos la palabra para que nos desglose un poquito cómo viene. Antes de darle formalmente la palabra, estaremos más o menos equilibrando los tiempos de las participaciones de nuestros dos invitados. Y reitero el agradecimiento que se tiene para todo nuestro foro. Muchas gracias. Jorge. Pues buenos días, buenas tardes, perdón. Agradecerles la invitación al debate. Desde hace mucho yo dejé de afiliarme a ideologías. Creo que las ideologías le estorban a la evolución de las sociedades, a la evolución de los seres humanos, y aunque tengo mucha identidad liberal, creo que la ideología a la que, digamos, este colectivo pertenece, que es más que liberales, libertarios, suele caer, en descalificaciones a priori con las que yo termino no coincidiendo. Yo le apuesto a que esta idea del impuesto a las grandes herencias termine siendo parte de la agenda de los liberales en el mundo. No viendo el ser liberal como una ideología, sino como una actitud frente a un escéptico, alguien que duda, alguien que defiende, porque estoy convencido de que, lo voy a citar a Adam Smith, a John Stuart Mill, de que las herencias y la perpetuación del rentismo, de la acumulación de capital, de la acumulación de riqueza sin mérito, desincentiva la superación personal, desincentiva la meritocracia, y que eso termina haciendo que los países sean profundamente injustos. Es complicado en principio defender una cosa aislada de la visión completa que uno tiene. Estos debates segmentados, esta idea de decir, vamos a hablar específicamente del impuesto a las grandes herencias que tú propones, yo he venido proponiendo una idea de reformas al sistema fiscal, dentro de la que el impuesto a las grandes herencias es una parte. Pero es como si dijeran, vamos a hacer un taller con el mejor cocinero de México sobre su uso del perejil. Pues digamos, eso tendría sentido en función del conjunto de recetas que el cocinero le proponga a la comunidad gastronómica, a sus clientes. Y lo que hay que analizar, yo creo, en México, el impuesto a las herencias hay que analizarlo en el contexto de la realidad fiscal que tiene el país.
Hace unos días se publicó el índice de libertad económica. Yo les digo, pues yo en general creo que tener tendencias liberales. Y cuando uno ve el índice de libertad económica y ve los niveles de recaudación en México, porque lo primero que te impugnan con una idea como la del impuesto a las grandes herencias es ¿por qué un gobierno tan malo va a recaudar más? ¿Por qué si tenemos un gobierno así? Lo primero que te genera el índice de libertad económica es tú ves los países que salen evaluados como más libres, ves que muchos de ellos tienen el impuesto a las herencias. Suiza, que ocupa por ejemplo el cuarto lugar en este índice de libertad económica mundial, tiene impuesto a las herencias. Reino Unido, que ocupa el noveno, tiene impuesto a las herencias. Y Estados Unidos, que ocupa el sexto, tiene impuesto a las herencias. Chile, que ocupa el 15º lugar, tiene impuesto a las herencias. Alemania, y que es el referente en Latinoamérica. Y ves también el porcentaje de recaudación que tienen del Producto Interno Bruto. Nueva Zelanda, por ejemplo, que es el tercer país en índice de libertad económica, recauda el 32% del Producto Interno Bruto. México recauda el 17% del Producto Interno Bruto. Entonces, por eso digo que hay que alejarnos de las ideologías. Yo estoy de acuerdo que una carga fiscal excesiva a los ciudadanos limita el desarrollo. Pero habría que preguntarse a qué país, a qué tipo de país nos queremos parecer. Y estoy de acuerdo también en la gradualidad de los cambios. Sería un absurdo de hacer reformas fiscales agresivísimas que cambiaran demasiado esto. Si tenemos el 17% de recaudación, no podemos plantearnos como un objetivo en 6 años, en 12 años. De hecho, una de mis críticas a la reforma fiscal de 2013 es que fue excesivamente agresiva y sobre todo con las clases medias, porque crecimos en un sexenio 5 puntos de recaudación tributaria del Producto Interno Bruto. Entonces nosotros tenemos que crecer la recaudación, no para parecernos a Dinamarca, no para parecernos a países que recaudan el 40% del Producto Interno Bruto, a Holanda, que está en el lugar 18 de libertad económica. Por ejemplo, Dinamarca está en el 16, con todo y que recauda el 46% del Producto Interno Bruto. Pero sí, en el contexto latinoamericano, en el contexto que tenemos, algunas reformas para por lo menos parecernos a Chile y a Colombia. Porque incluso siendo liberal, yo creo que hay una justificación plena para defender el estado de bienestar. El estado de bienestar debe de crear, desde mi punto de vista, no una igualdad de logros, ni una igualdad restrictiva de las libertades para los seres humanos, para los ciudadanos de un determinado país. Una igualdad de oportunidades. Eso se consigue pues con infraestructura educativa, que es muy raro en México la hipocresía, ¿verdad? Con la que los militantes de ciertas ideologías se comportan. Por ejemplo, Martí Batres quiere derogar la reforma educativa, pero tiene a sus hijos en el liceo. Mario Delgado quiere derogar la reforma educativa, pero tiene a sus hijos estudiando en Estados Unidos y en Alemania. Pues eso es un asunto que evidentemente ellos no quieren crear un sistema de educación pública en el que crean que es viable para sus familias, sino que es una posición totalmente demagógica. Y el impuesto a las grandes herencias, para mí, tiene varias justificaciones en México. Uno, la alta concentración de la riqueza, ya no digamos en el 10% más rico de la población, en el 0.1% más rico de la población. Por eso, a la hora de definir los parámetros del impuesto a las grandes herencias que nosotros estamos planteando, nos abocamos a una herencia de 10 millones de pesos hacia arriba como límite. Si alguien en México heredara 9.900.000 pesos, según nuestra propuesta, no pagaría, porque en este momento creo que no debemos de atender este tipo de casos cuando la flagrancia en evasión de impuestos, en elusión fiscal, está concentrada en quienes tienen un porcentaje no solamente de ingreso, porque en México nos hemos concentrado en el ingreso, sino de riqueza acumulada, que nos parece que hay una forma de ilusión y una forma de evasión fiscal a partir también de la creación o no de impuestos. Porque vemos como evasión fiscal
quien no paga según las leyes establecidas. Pero un país tan dominado por los poderes fácticos, en donde las televisoras escogen quién preside la Comisión de Radio y Televisión, en donde antes de aprobar una reforma en comisiones, la Comisión de Hacienda se le consulta. Por ejemplo, cuando yo presenté esta iniciativa, tuvimos a ese mismo día en la dirigencia del Movimiento Ciudadano una llamada del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y de varios de sus integrantes reclamando. Y es una iniciativa que a lo mejor el gran público de México no la conoce, pero los que serían afectados, por supuesto que tienen conocimiento de que existe y que la han frenado. Finalmente diría yo, bueno, la alta concentración de la riqueza, el tipo de riqueza y de que se construye en México. Yo digo que en México no tenemos multimillonarios como Mark Zuckerberg, que inventó Facebook, o como los creadores de Google, o emprendedores en ese sentido. En México, la lista está de 36 personas que tienen más de 10,000 millones de pesos, es fundamentalmente de gente que se ha apropiado de concesiones del Estado, de concesiones de minería, de radio, de televisión, de explotación de recursos naturales, y que explota un bien del Estado por una concesión que es una cosa de derecho, y que a partir de eso ha acumulado esos niveles de riqueza. Es prácticamente imposible que ustedes encuentren en esa lista de 36 a alguien que producto de su esfuerzo personal y de su mérito lo haya conseguido. Y finalmente diría que hay que compararlo no contra la no existencia del impuesto, porque la gente dice, es injusto, ¿por qué le vas a quitar a alguien que su papá le hereda? Ya es el último argumento de este primer saque. ¿Por qué le vas a quitar a alguien que su papá le hereda 100 millones de pesos? ¿Por qué le vas a quitar un porcentaje de eso? Y yo lo que digo es, ¿por qué al profesor que gana mensualmente 10,000 pesos le quitamos una tasa del impuesto por la renta de eso? Es más justo que se grave la productividad, que se grave el trabajo, que se grave a alguien por ingresar, o está más protegido, digamos, el derecho de un recién nacido, que el único esfuerzo personal que él acredita, pues es haber nacido ahí, que el de alguien que trabajó. Y finalmente, para ver tú el grado de justicia e injusticia tienes que ver las dos caras de la moneda. Tú dices, no, es justo que esa persona nazca millonaria por el esfuerzo de sus padres. Para probar la validez de esa afirmación, hay que preguntarse si es justo que los millones de mexicanos que nacen en circunstancias de total adversidad, sin ningún patrimonio, es justo que nazcan, por ejemplo, los hijos de jornaleros agrícolas. ¿Tienen la culpa de lo que hicieron, dejaron de hacer su papá, o que sus papás sean jornaleros agrícolas? Yo creo que eso le quita validez a la información y que no se pueden heredar. De hecho, pues ahí es la parte que yo les decía. John Stuart Mill es uno de los principales opositores a el concepto de herencias y delegaciones, porque justo él decía eso, no se le pueden extender el beneficio producto de tu trabajo, de tu mérito, de tu superación personal a terceros, por muy familiares o consanguíneos que sean tuyos. Ese sería, digamos, el argumento.